Hola a todos, espero que estéis muy bien. Y empezamos hoy con la clase 2, Malhut. Hoy sí que ya entramos en el árbol de la vida, en cada una de las dimensiones. Y empezamos por Malhut. Malhut es la dimensión número 10, es la dimensión más densa de todas. Si recordáis, estuvimos contando que desde el Ein Sof hasta la densidad de la materia estaríamos yendo de Keter a Malhut. Entonces, la primera sefirá sería Keter. Si recordáis la dirección del rayo relampagueante, sería Keter, Jochma, Bina, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malhut. Malhut es la sefirá que recibe toda la energía o la información estructurada, ordenada, oscilada en el árbol de la vida. Entonces, lo que vemos en Malhut es la manifestación de todos los equilibrios y desequilibrios de las otras sefirot que vamos a ir estudiando durante este curso, además de las propias que tiene Malhut. Malhut, por tanto, es la sefirá que os decía número 10, contada de arriba a abajo. Dijimos también que íbamos a empezar por esta porque es la más cercana, la que supone un mayor reto para nosotros, pero también en la que existimos, la sefirá de lo tangible, de la acción, de nuestra relación con la materia, ¿no? Con todo lo que es material, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, de cada sefirá vamos a indicar cuál es su carroza, su merkabá. ¿Qué concepto es este? En el relato bíblico ya hemos dicho, recordar que la cábala lo que trata de hacer es desentrañar los secretos que vamos a encontrar escondidos en la literalidad de varios textos, pero el principal de ellos es la Torá, el Pentateuco, la primera parte de los 5 libros de Moisés y el resto también de libros que componen el Tanaj. Entonces, uno de los temas que vamos a ir señalando es que cada sefirá tiene un personaje bíblico que representa, que le llaman la carroza o la merkabá, porque representa en este mundo físico como el anclaje de esa energía. ¿Sí? En este caso es el rey David, David Hamelech, el que conocemos casi todos nosotros que seáis de cultura cristiana o judeocristiana, es David contra Goliat. Estamos hablando de ese David, el que llega a ser rey y que nace pastor, pero es ungido desde joven. Un día haremos una masterclass, una clase sobre cada una de las sefirot y las historias bíblicas porque tienen un trasfondo precioso, ¿no? Pero hoy simplemente os voy a ir señalando cuál es el personaje y lo que me interesa es que el personaje que señalamos como carroza o como merkabá no es un personaje que inicialmente tenga equilibrada esta sefirá. Es un personaje que potencialmente tiene la máxima luz para revelar en la sefirá de la que es Merkabah, pero que se lo trabaja durante toda la vida. Es decir, el rey David es de lo más desequilibrado en Malhut, lo veremos en su historia, pero es quien consigue conquistar Malhut y llega a un grado de humildad y de aceptación de su función dentro de la materia de servicio a un propósito superior máximo, y de hecho es el que escribe los salmos, ¿no? Que es ese cántico de humildad y de reverencia al Ein Sof. Entonces, simplemente que sepáis que con cada sefiro hay una merkabá o carroza, que es un personaje bíblico asociado, que es el que nos transmite esa energía desde el punto de vista bíblico. Y entonces hay mucho secreto que podemos extraer de su historia cuando hacemos una lectura desde la mística, desde la cábala, y no desde la literalidad o la parte más religiosa, ¿no? También a cada sefirá tenemos asociado un planeta. Entonces, en este caso, el planeta que tenemos es el planeta Tierra. Malhut significa el reino. La Tierra es el reino donde existimos, el reino de Dios, que habréis oído en muchas religiones también. Como hemos dicho, es el número 10 como Sefirot, y también está asociado a un día de la semana. Y en este caso, el día de la semana es el Shabbat, es el sábado, porque para todo lo que es el calendario lunar hebreo, el sábado es el último día de la semana y el domingo es el primer día de la semana. Esto, salvo en el mundo occidental, en muchos calendarios lunares o orientales cambia. Lo que para nosotros es el primer día de la semana, que es el lunes,
cambia y es el domingo, ¿no? Va cambiando según las tradiciones o culturas. En este caso, Shabbat es el séptimo día y es Malhut porque es donde se recibe la energía de las 6 sefirot anteriores, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Estas 6 dimensiones son, iremos viendo, corresponden a los otros días de la semana y se manifiestan, cogen su máximo esplendor en el sábado, en el Shabbat, que de ahí viene que sea un día de descanso, porque lo que estás haciendo es integrar toda esa luz, toda esa revelación de información que se ha dado en niveles más profundos. Pero bueno, ya llegaremos también a hablar de estas cuestiones. Simplemente es por señalaros para los que os gusta bien la astrología o bien pues estos temas un poco más de cultura o relacionados con tradiciones, que tengáis estos datos de cada dimensión. Malhut literalmente ya dijimos que significa el reino. Y recordar que estamos en el árbol de la vida del universo de Yetzirah, el universo de la formación. Por recordar, teníamos el universo de Asia, que es la materia pura y dura, donde nos encontraríamos la parte más de la física real, física cuántica y física tradicional, biología, es decir, la materia en sí misma. Yetzirah, que es el universo donde que llamamos que es la formación y donde tenemos toda esa interacción nuestra con la materia, de todo lo psicoemocional relacionándose con la materia. Y después teníamos Briah, recordar, que es la creación, Atzilut, emanación, y el Adam Kabmon, que es la información dentro del Ein Sof para la creación de nuestro universo físico. Solo por ir recordando los mundos para aquellos que no estéis tan acostumbrados. Entonces, Malhut, en el universo de Yetzirah, de lo que trata esta dimensión, lo que vamos a analizar aquí en profundidad es nuestra relación con el mundo material, nuestra relación con todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, todo lo que podemos medir, que a veces con los 5 sentidos no llegamos, pero si es medible, si es perceptible de alguna manera por el ser humano, estamos en esa parte relacional con todo lo medible y perceptible por el ser humano. En nuestro día a día va a ser la relación con la materia, con el dinero, básicamente, con las cosas, con el trabajo. Es el mundo también de la acción. En el árbol de la vida en las demás dimensiones es donde ordenamos, donde se forma y se crea todo, que al final se manifiesta en Malhut. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, para mí uno de los temas más relevantes, que según la Kabbalah no hay separación entre materia o energía, que sabéis que es lo mismo, y la espiritualidad. La materia es un nivel más de la espiritualidad. Es un nivel donde la densidad de la energía es máxima. ¿Vale? Entonces, luego vamos a ver en esta misma sesión de hoy los niveles del alma y veremos cómo está representado en la Cábala desde la máxima sutileza de lo espiritual a la máxima densidad de la materia, todos los niveles del alma. Y os diría, y ya salió en la primera sesión, que el símil que han utilizado mucho los cabalistas para tratar de entender que la materia es lo mismo que la energía, que el cuerpo es exactamente lo mismo que está que el alma o que lo espiritual, es el símil del agua y el hielo. El agua la podemos encontrar en distintos estados de mayor sutileza a mayor densidad, y simplemente lo que está cambiando es la estructura, la organización de sus moléculas, de su información. Entonces tenemos el agua evaporada, el agua líquida, el agua en forma de hielo, pero todo es agua, ¿no? En distintos niveles de organización o de densidad. Entonces, pensar en nosotros exactamente como el agua, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma, que cada uno se refiere a él como quiera, tiene distintos niveles de densidad, y la materia, nuestro cuerpo, simplemente es un nivel de densidad más. Y la mesa, el vaso, cualquier cosa que podáis percibir con los 5 sentidos no es más que una densificación
de algo más sutil que existe en los demás mundos, ¿sí? Con lo cual, esto nos lleva a que es una visión cosmogónica en la que la materia no es algo negativo o algo contrapuesto a lo espiritual, no es algo de lo que tengamos que huir, no es algo que tengamos que rechazar, todo lo contrario. El principio es máximo deseo de la materia, pero máximo desapego, porque sabemos que la materia es solo una parte densificada del mundo espiritual que si logramos profundizar en ella, si logramos entrar en ella y extraer la información, la luz, la energía que hay en la materia, vamos a revelar nueva información, vamos a estar conectando con lo espiritual. Es decir, a través de perforar, de agujerear lo más denso, llegamos a lo más sutil. Cuando hablamos de perforar, de agujerear, obviamente no estamos hablando de agujerear físicamente las cosas, sino cómo agujereamos, cómo perforamos la materia. Lo hacemos conectando la materia con su propósito o función superior, que esto es lo que vamos a ver hoy en Malhut. Pero es muy importante que desde la Cábala, y creo que es algo que ayuda muchísimo al mundo occidental, que estamos tan materializados, ¿no? Desde la Cábala, la materia es un vehículo que debemos desear para poder sacar su máximo jugo, su máxima función. Debemos comprender, es nuestra misión, el comprender el para qué está esa materia, mi cuerpo y todo lo que me rodea en este universo físico, porque es un vehículo que me va a permitir revelar una información determinada que en otros mundos, en otros planos, no voy a poder tener esa experiencia. ¿Vale? Entonces vamos a ir entrando hoy un poquito en todo esto. Entonces ya comentamos que somos cli, somos deseo, vamos a desear siempre la materia. El punto es desde dónde la deseamos y si estamos comprendiendo de verdad el para qué sirve esa materia, ¿no? Entonces, ese máximo nivel de densidad estructurada es lo que llamamos cli. Y aquí en la materia lo vemos todo fragmentado, lo vemos todo dividido, porque precisamente esa densificación de la energía o de la luz es lo que va a hacer que pasemos de un mundo del uno, de lo unitario, de esa visión monista, del todo somos uno, es la fragmentación, la densificación en distintas estructuras, es lo que nos va a permitir tener el espejismo, si me lo permitís, de la separación, pero es ese mismo espejismo, esa herramienta de que estamos separados, de que nos hemos densificado en núcleos, en nodos diferentes, es lo que va a permitir que interactuemos en los mundos en los que, o sea, en los mundos o franjas en las que todos somos uno, el uno en sí mismo no puede relacionarse. Precisamente la existencia de los distintos mundos hasta llegar a Asia, y en este caso estamos ahora en Yetzirah, pero en la parte que ya conecta con la materia de Asia, precisamente esa densificación, esa estructuración es para permitirnos la existencia en la fragmentación, en la diversidad, con el fin de que podamos rehacer el puzzle. Imaginaros una foto completa, una imagen completa, una plantilla perfecta. Eso sería Atzilut, esa plantilla perfecta. La información de esa plantilla perfecta, de un puzzle ya con un paisaje, montañas, casas, pájaros, lo más bonito que os podáis imaginar, la información para crear esa plantilla estaría en el Ein Sof. La plantilla perfecta estaría en Atzilut. La semilla para empezar a crearla estaría en Briah. Y lo que haríamos cuando vamos bajando en Briah, lo que empezarían a aparecer son las piezas del puzzle. Empezaría a crearse ese puzzle, esas diferentes formas que se acabarían de formar en Yetzirah, y en Asia lo que tendríamos son las piezas del puzzle separadas, dispersas, que ¿qué es lo que tienen que hacer? Darse cuenta que son parte de un mismo engranaje y que están conectadas a una plantilla
y que unas con otras, a pesar de que parecen absolutamente diversas, incompatibles incluso unas con otras si tratas de mezclarlas, son perfectas y están hechas para buscar la unidad, buscar el encaje de esas piezas fragmentadas y volver a construir la plantilla completa. La plantilla completa, pero esta vez habiendo hecho todo el juego de la experiencia. Y me dirás, ¿para qué? Pues no sé, ¿para qué haces tú un puzzle si ya te viene hecho y ya te viene hecha la imagen, ¿no? Porque lo bonito es el recorrido, lo bonito es el esfuerzo, el nivel de satisfacción que consigues cuando has logrado montar tú el puzzle y no que te venga dado. ¿Sí? Entonces es exactamente, entre comillas, lo mismo en este sistema de por qué aparecemos ahora fragmentados cuando ya somos todo unos. Porque la gracia es el camino, el juego es el camino, donde podemos revelar infinitas formas de hacer ese puzzle. Dos personas haciendo el mismo puzzle no lo van a hacer de la misma manera ni en el mismo tiempo ni con las mismas emociones, para nada. Pues nosotros como humanidad tenemos infinitas maneras de rehacer ese puzzle. Es más, podemos llegar a no hacerlo y cansarnos por el camino o empezar a romper piezas. Entonces, bueno, pues es un poquito ese símil de por qué la materia, que en este caso sería la pieza, ¿no? El deseo, la materia, aparecemos fragmentados. Entonces, la materia es el instrumento, la densificación de la información es el instrumento que tenemos para parecer que estamos separados, ¿no? Porque en la sutileza somos uno, en la densificación nos separamos. Pensar en el agua también fluye. Si yo la cojo en trocitos y la congelo, la densifico, parecerá algo separado. Si lo vuelvo a poner junto y lo disuelvo, vuelve a ser todo uno. ¿Sí? Entonces, bueno, son imágenes para que vayamos viendo un poco en nuestra mente todo el sistema que trata de explicarnos la cábala. Entonces, aquí tenemos un poquito la estructura, esto es un poco más complejo, pero quiero empezar a presentaros lo que es la estructura del CLI del deseo. ¿Sí? Hay una masterclass prevista para creo que septiembre-octubre en el curso sobre la estructura del CLI y cómo funciona esto. Aquí veis una vasija, un CLI, ¿sí? Entonces, el CLI está hecho de deseo de recibir. ¿Qué dijimos? Que el CLI es una estructura de OR, una estructura de información, una estructura de luz determinada, pero que el CLI tiene como naturaleza fundamental el querer recibir luz, querer recibir información para revelarla en este universo físico. Entonces, nosotros como CLI, me voy a poner ser humano como CLI, deseamos luz, deseamos energía. Entonces, cuando nosotros como humanos deseamos la materia que nos llama, quiero unos zapatos, quiero comprarme una casa, quiero dinero, X, lo que queráis, físico, absolutamente material, en verdad lo que queremos es conectar con la información, con la luz, con la experiencia que creo que me va a generar tener eso. Por ejemplo, cuando alguien quiere una casa determinada, lo que está buscando es la experiencia del hogar, de vivir en esa casa. Si a ti alguien puede tener una imagen, es decir, yo quiero una casa de 1000 metros cuadrados, preciosa que he visto con cristales, X. Dos personas pueden querer la misma casa y ese sería la materia, el deseo material, pero el deseo de energía con la que quieren conectar puede ser muy distinta. Entonces, si a alguien le pregunto, ¿para qué quieres tú esta casa lujosa? Alguien me puede contestar porque tengo 5 hijos, una pareja y me veo viviendo feliz dentro de esta estructura tan bella porque quiero conectar con la paz y con la armonía que me transmite este tipo de arquitectura, etcétera. Esta persona está buscando conectar con una energía de armonía, de hogar, de paz, ¿sí? Si entra en esa casa preciosa por fuera, pero luego cuando está dentro, me lo invento, hay un divorcio, sucede una desgracia porque alguien tiene un accidente en esa casa, no va a cumplir su función esa casa.
porque esa etiqueta de la casa preciosa y de lujo, lo que ella busca es conectar con la energía. En cambio, otra de paz o de armonía o familiar, ¿no? Otra persona puede estar viendo esa casa y le dices, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué quieres esa casa? Y te dice, bueno, porque quiero demostrar a los demás que he triunfado. Esa persona lo que está buscando es una energía muy distinta, es una energía de reconocimiento, es una energía que está buscando que depende de los demás. No vamos a entrar ahora a juzgar ese tipo de energías, lo veremos luego en el ejercicio. Entonces, esa persona, si entra en una casa que le parece maravillosa, pero mañana su amigo se compra una 500 metros más grande, aunque la casa sea la misma y la tenga, no ha cumplido su función porque quería conectar con un tipo de energía que no es lo que ha logrado, ¿sí? Entonces, este ejemplo en el que todavía no estoy explicando cómo se conecta con esa energía, simplemente trato de visualizar que cuando queremos algo, en verdad lo que queremos es la energía o la experiencia que creemos que ese algo nos va a dar, ¿sí? Entonces, cuando yo conecto solo con la materia, cuando yo la casa, he comprado la casa o compro unos zapatos que quería o me apunto a un curso que quería, pero solo estoy conectando con la parte material, puedo tener ese momento de subidón, de placer, porque estoy comprándome los zapatos que valen un montón de dinero, o el coche, o la casa, o apuntándome al curso que llevo ahorrando 4 meses para hacer, me da igual el nivel de materia del que estemos hablando, en el momento en el que el deseo y la información, el OR, venga en forma de materia o más sutil de energía, pero primero se me va a presentar en Malhut como materia. Cuando se unen el Kli y el Or, lo que me sucede ahí es que se genera el placer en ese momento, la satisfacción. ¿Cuál es el punto? Que cuando Kli, deseo, y Or, información, dar, experiencia, luz, conectan, si no se ha hecho el proceso de conexión de forma que el clip pueda extraer la energía de la materia, la energía que está buscando, y en función de qué energía está buscando, si está bien o mal colocada dentro de esa dimensión, se va a producir simplemente un chispazo, un placer, un pico de placer muy alto, pero momentario. Es ese momento de sí, me lo he comprado. Pero si no hemos logrado hacer el trabajo, que es lo que nos explica la Cábala, de cómo recibir ese placer y esa luz, si no lo hemos hecho, lo que va a pasar es que después de ese pico de placer va a venir el vacío, va a venir el bajón. Ejemplo, pues eso, me compro la casa que yo quería, pero me la compro con esa intención de aparentar, ¿sí? La que hemos dicho, de que los demás vean de qué he triunfado. Eso es una energía que vamos a ver ahora que está mal, o lo veremos ahora y en otras sefirot, ¿no? Estaría mal aspectada dentro de una sefirá porque estás pensando solo en, le llamamos deseo de recibir para uno mismo, ¿no? Estás enfocado en un placer momentáneo, instantáneo, en este caso de ego, y veremos que dónde está este desequilibrio, lo vamos a encontrar en Yesod, ¿no? Entonces, al querer conectar con un tipo de energía que ya en sí misma es un desequilibrio dentro de las sefirot, lo que me va a pasar es precisamente lo que os he contado, es fácilmente esa energía con la que yo quería conectar, que está desequilibrada, me va a llevar a una experiencia de que mi amigo o mi vecino se compra la casa mejor que la mía. O, yo qué sé, o de repente aprueban un plan de urbanismo que me tienen que expropiar o que se me ponen a hacer una autovía que pasa justo por delante de mi casa. ¿Por qué? Esa es la oportunidad que se me está dando para darme cuenta de que no estoy conectando con la energía correcta y esa materia, ese objeto, al no haber conectado con la funcionalidad que tiene, va a acabar desapareciendo de mi vida o va a acabar generándome una experiencia, digamos, no satisfactoria, ¿sí? Entonces, lo que nos explican desde la Cábala es que para obtener
el placer a largo plazo en la materia, tengo que saber conectar lo material con un propósito superior, con su verdadera función. ¿Y cómo se conecta con esa energía? Tenemos que ser la causa para obtener la energía de esa materia. Y ser la causa significa que voy a tener que aprender a oscilar entre las distintas dimensiones del árbol, ya veremos, ¿vale? Pero tengo que aprender a oscilar ese deseo de recibir para mí mismo, esa llamada de la materia, ¿no? Que parece que me habla, quiero esos zapatos, quiero esa casa, seré feliz cuando haga este viaje, es que me cambiaría la vida si lograra apuntarme a este curso, es que necesito un péndulo, un cristal, y entonces, ¿no? Parece que nos va a cambiar la vida. Esa ansiedad por la materia, que fijaros cómo nos llama la materia, Malhut es muy densa y tenemos un llamado muy fuerte desde esa densidad, ¿no? Es la fuerza de gravedad hacia la materia. Cuando yo siento ese deseo de recibir para mí mismo dentro del mundo de la materia, tengo que parar y darme cuenta que lo que tengo que hacer es restringir ese deseo para inyectar en el espacio que me queda en esa restricción, inyectar el propósito superior de esa conexión y conectarlo con mi trabajo personal y mi esfuerzo. Y ahora vamos a explicar un poquito más esto. Si bien ya os digo que habrá una masterclass de todo lo que es el pan de la vergüenza, la restricción y el clip, ¿vale? Pero al menos aquí en el árbol de la vida que empecemos a ver cómo funciona. Entonces, esto es lo que en Cábala llamamos pasar del deseo de recibir para uno mismo. Hacemos ese acto de restricción, nos damos cuenta en ese momento de esa vis atractiva de la materia, respiro y me tengo que dar cuenta de que yo lo que deseo no es la materia en sí, sino estoy deseando algo que es la energía que está detrás de la materia. Y para conectar con ella tengo que, lo primero, restringir esa ansia de obtener la materia. Restringir no es reprimir. La diferencia entre reprimir y restringir es que cuando uno reprime, la consecuencia emocional que vais a sentir es enfado, es contradicción, estoy contrariado, es yo quiero esto y me tengo que reprimir porque o no tengo dinero o no es el momento o no me deja mi madre o no me deja, yo qué sé, quien sea, ¿no? No puedo o no me deja los límites de la sociedad obtener lo que yo quiero y como yo quiero en este momento. Eso es represión, eso es frustración, ¿no? Sentiréis la frustración que lleva a la ira, al enfado y luego puede acabar en mil cosas más, ¿no? En tristeza, etcétera. Es muy diferente a la restricción. La restricción es un acto absolutamente consciente en el que yo estoy parando esa vis atractiva, restringiéndola, quiere decir poniéndole un freno, pero porque estoy pensando, ok, es mi máximo deseo, pero yo deseo esto y lo deseo obtener para conectarlo con una función superior. Esa función superior me tengo que asegurar que está bien colocada, que no es un desequilibrio en ninguna de las sefirá. Y tengo que hacer ese análisis. Y si veo que esa energía, que esa función, que ese propósito para el que yo quiero la materia está bien colocado en la sefirá que corresponda. ¿Y cómo sé que está bien colocado? Porque me trasciende, porque no es algo bueno solo para mí, sino que es una función que está conectada con los demás y o con el todo. ¿Sí? Ahora vamos a poner algún ejemplo. Entonces, fijaros qué diferencia entre el que quería la casa para tener una experiencia de paz y armonía con su familia. Y si vamos más allá, ¿cómo elevaríamos todavía más el propósito de la funcionalidad de esa casa? Pues mira, no solo quiero ser feliz y vivir en paz, en armonía, yo y mi familia y mis 5 hijos, o yo sola, sino que desde ese ambiente de paz y de armonía, sé que voy a ser capaz o mi intención será estudiar, meditar y poder revelar más luz al mundo. O quiero un espacio con armonía para poder
traer amigos y personas a casa y que sea un ambiente que cuando alguien entra podamos tener comidas, cenas tranquilos, donde podamos hablar de cosas sin enfadarnos, etc. Cuanto tú más elevas en lo profundo, en lo sistémico, en lo elevado al Ein Sof, ese bien material, no hay nada en este universo físico, en la materia, que podamos ver como negativo, ¿sí? Entonces, veréis que uno de los ejercicios que os voy a proponer hoy, al final los vamos a revisar, es precisamente esto, que hagáis un ejercicio de reflexionar sobre todos los deseos que tengáis hoy en día. Y me da igual el nivel de materialidad, sin juicio. No hay deseos buenos y malos en la materia en este ejercicio. Me podéis poner que deseo la paz en el mundo o que deseo una mansión o que deseo 3 bolsos de Chanel o un Porsche, ¿sí? Me da igual. El punto es que hagamos la lista de deseos para que luego en una columna al lado tratemos de identificar la energía con la que quiero conectar. ¿Para qué quiero ese coche, esa casa, esos palos de golf? ¿Para qué quiero asistir a ese curso, etcétera? Entonces, cuanto más lista de deseos tengamos y más seamos capaces de ir tirando del hilo, quiero que lleguemos hasta el para qué más profundo que seamos capaces de conectar ese objeto. Ahí estaremos trabajando Malhut en un nivel de profundidad máximo. Estaremos cogiendo todo lo material que quiero yo hoy en día y estaré conectándolo con la energía más profunda, con el sentido. La pregunta clave en Malhut es ¿para qué? Y daros cuenta además que dentro de ese para qué, lo que va a generarnos luego satisfacción es el trabajar para lograr esa materia, ¿no? Y eso es lo que genera la satisfacción. Cuando esa materia no la tenemos conectada con su función y no nos la hemos ganado, entre comillas, puede haber lo que se llama o se genera lo que se llama el pan de la vergüenza, que lo comentamos el otro día, y tampoco me voy a explayar porque haremos una masterclass. Son conceptos tan profundos que creo que merecen que tengáis una clase abierta sobre ellos, ¿no? Pero que los vayamos introduciendo en el árbol de la vida. Entonces, como ejemplo, es verdad que en la vida a veces no te vas a trabajar algo porque te puede llegar de repente algo material y positivo a tu vida. Y dices, bueno, esto no me lo he trabajado, una herencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú a priori no te has trabajado algo material, para poderlo atraer sin pan de la vergüenza y has hecho ese proceso de conexión consciente con su función y trabajo para obtenerlo, la Kabbalah te dice, no hay problema. Cuando tú recibes sin habértelo trabajado, sin haber conectado con la función y haber ido a por ello a través de la proactividad y de la acción, cuando tú estás recibiendo en modo absolutamente pasivo, para que no se produzca esta pérdida, porque si no lo perderemos, la vasija se romperá o se agujereará, ¿no? Y acabaremos perdiendo ese dinero ganado en la herencia o en la lotería. Lo que te dice es, en cuanto lo recibas, ¿qué hemos dicho que tienes que hacer? Pensar en una función superior, conectarlo más allá de ti, más allá de tu propio deseo, conectarlo con una función superior, ponerlo a trabajar en ese momento. Y ponerlo a trabajar y conectarlo con una función superior va a pasar siempre por el compartir. Por eso en Cábala hablamos del deseo de recibir para sí mismo y su transformación en el deseo de recibir para dar y compartir, ¿no? Es una manera de explicar que todo aquello en el mundo material que yo deseo y tengo esa fuerza de atracción, de gravedad, que quiero todo, todo, paso por una tienda y me lo quiero comprar todo, veo un curso y lo quiero, todo lo queremos, ese deseo no es negativo, pero lo hemos de poder manejar nosotros y hemos de poder conectarlo con una función superior que significa lo deseo recibir con una función, con un propósito para revelar luz, lo deseo recibir para devolverlo, integrarlo a través de mí, mezclarlo con mi información, con todo lo que yo tengo para dar y eso lo devuelvo a los demás, lo comparto. ¿Sí? Lo pongo en funcionamiento. La cábala es absolutamente
proactiva. De hecho, en Cábala lo que se dice es mucho mejor transgredir, desequilibrarse por acción que por omisión. El universo se expande gracias a este ejercicio de manifestación y revelación constante de luz que hacemos. Si nos paramos por vergüenza, porque nos apegamos a la materia, si la tratamos de retener, toda esa retención, la codicia, la avaricia, el desear para mí y no querer soltar, va contra las leyes del universo, que lo que nos piden es acción, manifestación, soltar, transformar, etcétera. Y por tanto vamos a ver que es un desequilibrio de Malhut y los desequilibrios, las clipots, lo que acaban generando es que nuestro cli se colapse y deje de poder entrar luz, o porque está colapsado y la está reteniendo para sí, o porque se rompe la vasija. Volvamos a la imagen del agua. Si tú eres un vaso, eres una vasija y estás lleno de oro, de información, de luz, dinero, y lo coges y lo tratas de mantener en ti, avaricia, codicia, todo es para mí, y no lo pongo en funcionamiento, no lo comparto, esa agua, imaginaos que esa agua en el cli, si el agua no circula, se acaba pudriendo. El agua puede acabar rajando el cli. Es decir, el cli tenéis que visualizarlo si fuera un vaso, no como un vaso cerrado, sino como un vaso que aquí tiene un agujerito, que la única manera que le siga llegando información constante y nutriéndose es compartiéndola. Entra agua, cambia la forma de la vasija, imaginaos que la vasija es de hielo, entra agua, esa agua hay una parte que integro en mí de esa información para expandir mi vasija y en ese proceso de expansión comparto y al compartir hay una parte que integro en el cli y otra que comparto, mientras comparto integro y eso me permite que se vacíe el vaso y vuelva a llenar agua, vuelva a tener nuevas experiencias. Si yo mantengo el agua en el vaso hasta rebosar y sigo tratando de tener más experiencias y poner agua, imaginaos que aquí cojo la botella de agua, ¿no? Y voy echando agua, ¿qué va a hacer? Se va a desbordar el vaso. Y depende de la fuerza con la que intente tener otras experiencias vitales, intente llamar a la luz, este vaso, esta vasija de cristal, se acabará rompiendo. Imaginaos que la pongo debajo de una cascada, acaba petando, ¿no? Entonces, es un poquito para visualizar que todo el trabajo que vamos a ir viendo en cada sefirá es un trabajo que nos va a permitir al oscilar y trabajar cada dimensión, precisamente, imaginaos el arbolito aquí, ¿no? El árbol lo que está haciendo es que este agua la pueda ir transformando, conectándola con su función superior y compartiéndola, y eso hace que mi cli, ahora no tengo otro vaso, pues acabe siendo otro vaso mayor con una distinta forma cuando ha integrado esta agua, ¿sí? Entonces, ese movimiento de oscilación por el árbol, de conciencia de mis equilibrios y desequilibrios en el árbol, es lo que va a hacer que cuando se manifieste en Malhut, la sefirá de la acción, es en el momento en el que si se ha hecho todo el trabajo de equilibrio del árbol, en Malhut el Kli puede cambiar de forma. El Kli es donde comparte, donde está conectado o no con su función y puede cambiar de forma. Lo que os decía, ¿no? Cuando yo tengo una herencia, pues lo que me dice la Kabbalah es que ahí no he hecho el esfuerzo antes, pues lo tengo que hacer después, conectar con el propósito de esa herencia, conectar el dinero con un propósito superior, compartir ese dinero. Compartir ese dinero no quiere decir regalarlo, ya lo veremos, estaríamos en un desequilibrio, en Gesed, ¿no? Si yo cuando recibo una herencia y una riqueza, lo que hago es me desprendo de ella y de repente no tengo y yo vuelvo a estar necesitado, acabo de cometer un desequilibrio, ¿no? Cuando yo recibo una herencia o recibo una lotería y estoy hablando de conectarlo con una función superior y estoy hablando de compartirlo, se trata de compartirlo en su máxima funcionalidad. Se trata de que pueda montar una fundación con proyectos. Se trata de que con ese dinero pueda darlo a emprendedores que están haciendo proyectos que están impactando positivamente. Desde luego a gente que tiene necesidades, pero no se trata de que irresponsablemente rechace ese dinero. El dinero no es negativo y lo vamos a ver hoy en la clase. El dinero es una responsabilidad y voy a tener que saber administrarlo conectándolo con su función. Otro ejemplo que tenemos para
un poquito orientarnos con este tema de conectar la satisfacción con la función, con el esfuerzo, con remover el pan de la vergüenza. Imaginaros un alpinista o cualquier deporte básicamente. Imagínate que tú quieres subir el Everest. Hombre, el que quiere subir el Everest, supongo que no le hace ninguna gracia, ¿no? Si eres alpinista de verdad, que te cojan en el helicóptero y te dejen en la cima de la montaña. Hombre, el alpinista lo que quiere, ¿no? El escalador es coger y subir la montaña con todo lo que significa esa experiencia. Y entonces, y solo entonces, cuando llega arriba es cuando tiene ese momentazo de satisfacción que le va a durar toda la vida. Si a ese mismo deportista alpinista le dices, no, que yo te dejo mañana en la cima del Everest, si es donde quieres ir, ¿qué te va a decir? Ya, pero es que pierde toda la gracia, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, como os digo, todo el tema del CLI, del pan de la vergüenza, etcétera, lo iremos viendo en mayor profundidad. Entonces, el concepto que quiero también trasladaros desde la Cábala, bueno, dos conceptos. Son, el primero, el concepto del adversario, de la inclinación al mal, del Satán. El concepto de recibir para uno mismo, que lo vamos a encontrar en cada una de las Sefirot, que es lo que podemos llamar también el Yetzer Hará, esa inclinación al mal, y que también lo vais a encontrar en Cábala denominado el Satán, como también lo conocéis en la cultura cristiana. El Satán, Satán literalmente del arameo al español significa el adversario. El Satán, el mal, el deseo de recibir para uno mismo, es todo, son matices de lo mismo, del mismo concepto en distintos grados, pero lo que quiero que se nos quede hoy es que es un instrumento creado por el propio INSOF para permitir el juego del libre albedrío. Es decir, esto no es una batalla dentro del INSOF entre el bien y el mal, entre el Dios y el Satán. El Satán es un instrumento, el mal, el Satán, el deseo de recibir para sí mismo, es un instrumento que está cosmogónicamente insertado desde el minuto uno en nuestra información para este universo, porque es la herramienta que va a hacer que tenga sensación de separación y de fragmentación del otro, ¿sí? Es lo que me permite que las piezas del puzzle se rompan. Sería como sí, sería esa fragmentación, ¿no? de las líneas que me permiten que yo tenga la sensación, porque todo esto cuando hagamos cosmogonía lo veremos, que es todo holográfico, tampoco es real, pero tengo esa sensación de fragmentación en el mundo físico. Y tengo esa sensación de fragmentación y entonces aparece dentro de, como estoy separado de ti y me siento separado del todo y separado de ti, deseo solo para mí. Eso va a ser una inclinación, el mal, para que yo pueda muscular y hacer el ejercicio consciente de traspasar ese deseo de recibir para mí mismo, restringirlo y decir, no, recuerdo mi función, yo soy parte de un todo, mi función aquí es conectar con el resto de fragmentos y recordar que estoy conectado con el todo. Imaginaros alguien que quiere muscular sus brazos, ¿no? ¿Qué necesita? Tú no musculas los brazos así sin nada. Vas a necesitar un contrapeso, unas pesas. Ese sería el adversario. Lo que te cuesta levantar, lo que hace la resistencia para que tú tengas que muscular. Sin eso, no haces el trabajo, no musculas. Pues la herramienta que es la pesa es lo que te hace muscular. ¿Vosotros creéis que yo cuando hago ejercicio, o si hago ejercicio, mejor dicho, voy a coger una pesa de 30 kilos? Obvio no, porque esa pesa de 30 kilos no la puedo ni mover. Yo cogeré una pesa de 2 kilitos, de 3 kilitos. Y esa es mi resistencia. Y voy musculando. Pero a medida que yo voy musculando, un señor que está en halterofilia no coge una pesa de 2 kilitos. Coge una pesa, no sé de cuánto, de 30, de 50, de lo que cojan las pesas.
¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque el mal o el adversario siempre va a estar al nivel de la capacidad que tú tengas de muscular. No hay nada que te venga disfrazado de or satán, de luz satánica, de mal, algo que dices, esto es como una desgracia, esto es un reto malo. Nada de lo que venga bajo esa apariencia eh, es algo que tú no puedas superar, ¿vale? Entonces, ese deseo, por máximo que sea el deseo que tú tengas en ese momento de, es que yo quiero esto y no puedo vivir sin ello, en Malhut sería la inclinación al mal en Malhut, es ese máximo deseo, entre otros desequilibrios que ahora veremos, ese deseo de recibir para sí mismo, da igual lo grande que sea, tienes en ti la potencia para superarlo. Está en el nivel justo que tú necesitas para revelar el máximo de luz. Así que sí, podemos superar cualquier inclinación de deseo de recibir para nosotros mismos. Hace falta parar, respirar, restringir y entonces se producirá la máxima revelación de luz. Es importante también saber que Malhut es la dimensión más densa, ya hemos dicho, por lo tanto, los retos que nos encontramos aquí son los más duros para nosotros. El deseo de recibir para sí mismo en la materia es, bueno, está representado por la fuerza de la gravedad. Imaginaros la fuerza de la gravedad, que es lo que hace que los átomos, que las partículas permanezcan unidas. Pues esa fuerza de la gravedad en lo físico, ¿no? Simboliza el nivel de atracción y de apego que tenemos nosotros con la materia, pero a su vez es necesaria porque si no existiera estaríamos todos dispersos, ¿no? Y eso ya estaríamos en otro de los mundos, no podríamos estar densificados, no podríamos estar concentrados, ¿no? en un nodo, en un punto, en un clic ahora estructurado. Con lo cual, no hay que tenerle miedo a este deseo de recibir para sí mismo, no hay que verlo como malo. Entonces, es el mal, entre comillas, en el sentido de que es lo que tengo que trascender, ¿ok? Pero no porque tenga porque sea algo negativo. Entonces, vamos a avanzar. Aquí tenéis simplemente, no me voy a parar, pero quería dejaros la slide de lo cosmogónico para recordar que toda esta estructura que estamos viendo ahora sobre el funcionamiento del CLI en Malhut no es algo que suceda aquí de forma aislada, sino que estamos replicando el origen de la vasija y la función de la vasija original, que es todo nuestro universo físico en relación con el Ein Sof. Pero no vamos a entrar, solo lo dejo aquí apuntado y lo desarrollaremos en cosmogonía. Bueno, entonces, vamos a ordenar un poquito cuál es la ilusión y los desequilibrios en Malhut y cuáles son las midot o las virtudes de Malhut. ¿Qué ilusión nos va a dar Malhut? ¿Cuál es la ilusión que tenemos que atravesar? La ilusión en Malhut es muy sencilla, es la materia como única realidad. El materialismo máximo, lo único que existe es lo que veo, lo que percibo, lo que mido, la materia. Entonces, cuidado porque incluso para las personas que nos gusta, estamos en la espiritualidad, nos trabajamos, tenemos muy claro que la existencia de un mundo mucho más sutil, incluso para nosotros, esta ilusión existe en el día a día, porque se nos olvida, porque en el fondo la materia tiene tal densidad, tal atracción, que para nosotros nuestra realidad es material y es obvio, es una realidad, pero tenemos siempre que estar recordando que es una realidad y en este nivel de Malhut es real, no es que sea falsa, es real en esta dimensión, pero lo es en esta dimensión. No es la única realidad, ese es el punto. La dimensión, la materia es real en Malhut, tengo que interactuar con ella, pero no es la única realidad. Y entonces, ¿cómo tengo que traspasar la ilusión? Conectando la materia con su función, conectando la materia con la energía que hay detrás, tal y como hemos contado, poniendo la materia a funcionar con un propósito superior. ¿Cuáles serían los puntos de equilibrio y desequilibrio dentro de Malhut? Bueno, si yo tengo un exceso de energía en Malhut, o sea, si tengo desequilibrada Malhut por exceso, voy a estar en un entorno de materialismo, ¿vale?
las personas que solo quieren o solo quieren cosas, y que lo que les genera felicidad son las cosas. Materialismo, avaricia, el ansia de retener. De hecho, si estás en un desequilibrio de materialismo, puedes tener el ansia de retener o puedes no tenerla y estar en el extremo contrario, que es soy absolutamente materialista, pero uso y tiro, no retengo nada, ¿no? Entonces es en ese materialismo además despilfarrador, donde no se le da ningún tipo de valor a la materia. La avaricia es soy materialista y además quiero retenerlo para mí. Entonces, eso va a acabar haciendo que estalle el cli, ¿no? Luego tenemos también la codicia. La codicia sería el siempre quiero más, nunca tengo suficiente. Es fácil que el materialismo conlleve la avaricia y conlleve la codicia, ¿vale? En distintos matices, pero suele ser una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando la materia no está conectada con su función, la tendencia es siempre a no tengo suficiente, necesito más, a querer controlar, retener y jamás va a ser suficiente, ¿no? Entonces, coge el miedo, quieres controlarla, no la sueltas y estás en ese exceso de malhut. Cada vez estás más centrado en la materia porque le prestas más atención por si te falta. En la parte de nuestra vasija propiamente dicha, estaríamos hablando del cuerpo. Malhut, en Malhut encontramos nuestra relación con el cuerpo y por lo tanto un desequilibrio por exceso es todo el culto excesivo al cuerpo y ahora vamos a verlo, ¿no? Y en cambio, por defecto vamos a encontrar el espiritualismo, el considerar la materia o el cuerpo como algo malo, pecaminoso, algo que tenemos que apartarnos, que conectar solo con lo espiritual, ¿no? Es la fuga de lo espiritual, la fuga de la materia por la espiritualidad. También encontramos aquí todo lo que tenga que ver con la incapacidad para materializar cosas. Malhut es el mundo de la materia y de la acción. Todos aquellos que tengáis un reto a la hora de llevar a cabo proyectos es que no logramos bajar a Malhut, ¿no? Entonces hay gente que puede tener muchísima intuición, muchos proyectos en marcha y no acaba de materializarlos en Malhut. Entonces, hay que ver si eso es un desequilibrio propiamente en Malhut o si viene de otra sefirá del árbol. Pensar que en Malhut, al ser la sefirá que está al final, la 10, la receptora, la del mundo de la acción, normalmente lo que vamos a ver en Malhut es tanto el fruto de sus desequilibrios como el fruto de los desequilibrios de todo el árbol, es donde se manifiesta, ¿no? Entonces, eh, cuando acabemos el árbol, todas las sesiones, yo creo que vamos a tener una visión un poquito más amplia, 360 grados de todo el árbol y veremos cómo todos esos desequilibrios pueden acabar afectando o reflejándose en nuestra vida física en Malhut. Cuando yo tengo este tipo de desequilibrios en Malhut, ¿qué siento? ¿Qué me pasa en la vida? Bueno, pues voy a sentir una sensación cada vez menor de placer en la materia o que cada vez es más corto el chispazo, la satisfacción en la materia. Puede llevarme, como os decía, a la avaricia, puede llevarme a las compras compulsivas porque como nunca tengo suficiente, siempre quiero más. Y hay un punto en el que puedo acabar en la apatía, en la sensación de vacío, la sensación de insatisfacción a pesar de tenerlo todo. Cuando yo estoy en ese punto de lo tengo todo, pero siento un vacío y estoy pues eso, apático, ¿no? Que no logro, es que hay un desequilibrio grande en Malhut. El origen puede estar en otra sefirot, hay que estudiarlo, hay que aprender todo el árbol, pero cuidado, pensar que hay desequilibrios en Malhut donde tenemos también la acumulación, esa acumulación de materia se puede convertir en una enfermedad y estar en el síndrome de Diógenes, ¿no? Entonces yo ya estoy viviendo en materia acumulada que me asfixia y que me deja atrapado literalmente, sigo acumulando sin sentido, pero yo cada vez estoy menos funcional y me siento más vacío y más atrapado en mí mismo, ¿no? Eso sería una imagen muy distorsionada de Malhut, pero que podemos estar ahí. Entonces, ¿qué virtudes tengo que desarrollar en Malhut? ¿Cuáles son las virtudes de Malhut que me van a permitir reequilibrar estos desequilibrios y me va a permitir traspasar esa ilusión de Malhut
y darme cuenta de esa función trascendente de la materia, ¿no? Y estar en ese modo de máximo deseo de la materia, porque no es mala, es un medio para un fin, la revelación y la manifestación de nueva información, experiencias en este universo físico. Estoy construyendo ese puzzle, pero de manera activa, de manera proactiva. Bueno, las virtudes. Lo primero, Kavaná y discernimiento. Kavaná salió ya en la primera clase. Os dije, vamos a fijar la intención de todo el curso, la Kavaná. ¿Por qué es tan importante la Kavaná, la intención en la Cábala? Precisamente por esto, porque es lo que hace que yo conecte cualquier experiencia de este mundo físico en Malhut, sea algo material inerte o sea una experiencia dinámica, lo conecto, esa intención lo conecto con su máxima funcionalidad. ¿Para qué? La intención siempre tiene que estar de todo. Fijaros, la intención sería como el GPS. ¿Para qué quiero esto? Y me va a fijar la dirección de por dónde entro yo en la materia, por dónde profundizo, con qué la conecto. Y el discernimiento está muy vinculado. Discernimiento en el sentido que tengo que aprender a distinguir cada cosa y su función trascendente, ¿vale? Entonces tengo que separar lo que es materia, por un lado, lo que es denso, y aprender a discernir de esto no es lo que quiero realmente, esto es la etiqueta que mi mente le ha puesto a una experiencia energética de revelación de luz, que es esta otra, y entonces distingo el vehículo de la experiencia y me doy cuenta a través de la intención que yo lo que quiero es conectar con la experiencia. No quiero la casa. Lo que de verdad mi alma, mi interior, mi Tiferet está buscando en Malhut es conectar con la energía del amor, de la armonía, de la paz. No quiero unos zapatos, quiero conectar con la energía de la belleza, lo que sea. Entonces, luego el ejercicio que os propongo es precisamente para esto, ¿no? Discernir. Entonces, ¿es importante tener esa casa? ¿Me voy a frustrar si no consigo esa casa o esos zapatos? No, lo que tengo que aprender es a conectar con la energía que estoy buscando. Lo otro es una mera etiqueta material que a pesar de que por densidad, por atracción es lo que me llama, no es lo que estoy buscando. Puede ser que si lo consigo esa materia y hago la conexión con ese objeto material de la forma adecuada, retirando el pan de la vergüenza, conectándolo con su función y de forma proactiva, esa etiqueta, esa materia, estará efectivamente conectada y será un clio, una vasija que podrá revelar la luz, la energía, la experiencia que busco. Pero si no hago ese trabajo, no va a ser así. Y lo importante es que si hago el trabajo, esa energía con la que quiero conectar igual no me viene en el formato de esa casa, me viene en otro formato. Luego lo vamos a ver hablando un poquito más del dinero, a qué nos referimos. Vamos a poner algún ejemplo de esto, del aprender a soltar. Entonces, discernir nos referimos a separar lo que es la etiqueta, la materia, lo que quiero de la función, que es lo que de verdad quiero. Discernir el deseo del anhelo del alma, dijéramos, ¿no? El deseo material y conectarlo con el anhelo del alma y distinguirlo y saber que eso es mi deseo de verdad, es ese, el del alma. Kavaná, la intención, conectar con ese deseo del alma. Y luego, ¿qué virtudes tengo que desarrollar? La disciplina. ¿Por qué? Porque estoy en Malhut y es el ámbito más denso de todos. Entonces, Malhut, lo vamos a ver ahora, el cuerpo tira a lo cómodo, a no hacer ejercicio, a comer mal, a no dormir, sustancias, es esa llamada. Tira al dinero, lo material nos llama, es absolutamente llamativo. Entonces yo para poder restringir y conectar con la función en lugar de tomar luz directa, de tomar toda esa materia tal como viene, necesito mucha disciplina. Y aquí me va a ayudar en la disciplina la atención, trabajar la atención plena, lo que es el mindfulness y la atención plena, porque es lo que me va a permitir estar en el aquí y el ahora para tomar una decisión y fijarme y decir, no, estos zapatos o esta moto o este coche o esta casa o este curso me está llamando o este péndulo o este cristal, pero paro, respiro. Y si estoy en el aquí y el ahora, estoy como poniendo alineada, me estoy estructurando para tener la fuerza suficiente para ver más allá
de esta fuerza gravitatoria y conectar con la función. Entonces necesito trabajar la disciplina, necesito trabajar la coherencia, ¿sí? Estamos en las mismas. Cuando yo fijo una intención y cuando yo quiero conectar con una energía, tengo que ser coherente con la energía con la que quiero conectar. Esto es muy importante. Cuando hagamos un curso de creación consciente lo veremos. Si yo quiero una casa enorme, preciosa, armónica para trabajar la armonía y la paz, señores, seamos coherentes. Si yo lo que quiero es conectar con paz y armonía, no estoy mañana gritándole a todo el mundo, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos y al vecino y al señor con el que trabajo y creando conflictos. ¿Sí? Entonces, por más armoniosa que sea la casa y más paz que yo esté buscando en mi casa y que sea toda blanca y pulida y monísima, llena de cristales, si la energía con la que yo estoy queriendo conectar es la paz y yo en mi estructura, no estoy trabajándome la paz, que la paz la tenemos en Tiferet, esa casa estoy buscando una energía con la que no voy a resonar porque no estoy siendo coherente con ella, ¿no? Entonces ya lo veremos, pero la coherencia es importante para materializar eso que yo quiero ver hecho realidad en Malhut, ¿no? Esa coherencia, esa integridad. Y la apreciación y el agradecimiento. Es verdad que el agradecimiento, Jodá, es tan hot, eh, pero es tan hot como experiencia interna, ¿no? Como esa parte de humildad que veremos en Hot, que aprecia y agradece toda la existencia. Pero en Malhut está la expresión de ese agradecimiento, entonces la apreciación de las cosas, de la materia. Y cuando empezamos a apreciar la materia, te va a costar mucho menos todo eso de reciclar, reusar, reinventar las cosas, ¿no? De ahí viene, se me rompe un vaso, pues hago un jarrón con ello. Se me rompe un cuarzo, lo entierro en el jardín o hago, yo qué sé, una, algo de decoración en casa. Se me estropea no sé qué, en lugar de tirarlo, lo coso. Es decir, el apreciar que detrás de la materia hay luz y energía con la que estoy llamado a conectar, hace que no la tire de cualquier manera, que me dé cuenta de la belleza, de la luz, de la energía que hay detrás de cada densidad material. De hecho, a la luz escondida, a la luz que está plegada, a la luz del Ein Sof, plegada, ¿no? Escondida dentro de la materia, es lo que le llamamos la Shejina. Lo tenéis luego en alguna de las transparencias escrito. La Shejina es la luz del Ein Sof que tenemos escondida en la materia y es una luz absolutamente potente. Cuando soy capaz de profundizar en la materia y de conectar con ella, revelo la Shejina y la Shejina lo que va a hacer es, lo que os decía, va a hacer que se expandan de manera exponencial las sefirot superiores a Malhut. ¿Sí? Entonces, apreciar la materia y agradecerla, apreciarla, cuidarla, no la acumulo. Si yo tengo objetos en casa que no utilizo, que no le doy función, ropa en el armario, cosas por las estanterías, no acumuléis cosas que no tengan función o sentido para vosotros, pero tampoco las tiremos a la basura. Pensemos cómo les podemos dar la máxima funcionalidad y si no somos nosotros, otra persona. Tienen luz dentro, tienen información dentro y de lo más elevado. Entonces, aquí os he vuelto a poner un poquito en la vida diaria, en la parte del cuerpo con que estaría relacionado Malhut, ¿vale? Entonces, a nuestro cuerpo físico es un nivel del alma al que llamamos Nefesh, lo tenéis aquí. Y el Nefesh hemos de verlo como el receptáculo, el vehículo, el templo de los niveles superiores del alma. Es un nivel más del alma, densificado, es esa vasija de hielo, pero que al fin y al cabo es agua, es luz, es espíritu, es energía, entonces lo debo cuidar. Entonces, ¿dónde tengo un desequilibrio en mi cuerpo? Cuando no lo estoy cuidando por un tema funcional y de salud, sino lo estoy cuidando por una mera vanidad de estética. Entonces, no me pongo guapo o bonito o me cuido uno para estar saludable y que
pueda sostener por más tiempo, más luz y pueda bajar más información y pueda estudiar más y pueda compartir más y pueda dedicar más tiempo a los demás y pueda estar eso, pues, saludable para seguir revelando en este universo físico información y estando en relación con los demás, con esas otras piezas del puzzle, ¿no? A ver dónde encajamos. Cuando no lo hago por eso, sino lo hago por la inseguridad, por la vanidad, estoy en un desequilibrio de Malhut. Hoy en día, por desgracia, todo el culto al cuerpo, hay una parte que sí que es verdad que lo estamos haciendo por salud, hay otra parte absolutamente por vanidad, ¿no? Incluso esa obsesión por ir al gimnasio, la obsesión por la estética, todo eso en su justa medida es perfecto, es lo que hay que hacer en Malhut, porque es lo que da la funcionalidad al cuerpo. Todo lo demás es una obsesión y es no estar entendiendo la función. Hay gente que por un exceso de deporte, que por un exceso de cirugía, precisamente lo que pone en riesgo es su salud, ¿no? Entonces, por otro lado, pues todo lo que es respiración, alimentación consciente, meditación, el cuidado máximo del cuerpo, el conocer cómo funciona, pues va a expandir la vasija de Malhut. De hecho, en el tema de la alimentación, en Malhut tenemos en la Cábala hay muchas leyes, entre comillas, hay muchas pautas o pistas que nos ayudan a conectar el cuerpo con su máxima energía, ¿no? Entonces, el ayuno es una de las técnicas, el ayuno en determinados días, el ayuno en determinados momentos del año, el ayuno es una de las maneras de limpiar y purificar el cuerpo, de purificar esa vasija para poder recibir la luz y también la combinación de alimentos, de determinados alimentos. A ver si un día podemos hacer todo un curso de nutrición y cábala, que es bellísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa parte de la comida estaría en Malhut, la restricción de la comida, el no comer por impulso, etcétera, lo tendríamos en Malhut, ¿vale? Entonces, hay que cuidar el cuerpo sin obsesionarse del cuerpo y a nuestra vasija le llamamos Nefesh y es el templo. Entonces, aquí os quería mostrar cómo Nefesh es el quinto nivel del alma, empezando por abajo, es el nivel físico. El cuerpo en Cábala, cuando está muerto, el cuerpo inerte se llama Guf, G-U-F, no se llama Nefesh. Nefesh es un cuerpo vivo, somos nosotros, porque es un nivel de alma densificado y está en Malhut. El nivel de alma que corresponde con nuestro cuerpo psicoemocional, ¿no? Este es mi cuerpo Arancha, lo que yo llamo Arancha Tobaruela, mi ruach, con todos mis condicionamientos culturales y familiares y todo lo que yo pienso que soy, es mi ruach. Mi neshama es eso con lo que yo conecto, mi esencia, mi yo esencial, lo que está en el mundo de Briá, en principio, el más complejo lo de la Neshama, y es ese yo superior que llamamos en algunos momentos, el yo superior en otros lenguajes, con el que os diría que es el último nivel individual del alma según la Cábala, ¿vale? Una Neshama puede tener varios ruach funcionando, ya entraremos en su momento, y cada ruach tiene un nefesh, ¿sí? Y una Neshama a su vez pertenece a una Hayá, porque ya es unos niveles de almas colectivas, ¿sí? Y la Hayá está conectada con Yehidá, que ya es el nivel de alma que está dentro del universo en el Adam Kadmon, ¿ok? Entonces tenemos Yehidá vinculada al Adam Kadmon, Hayá en Atzilut, tenemos a Neshama en Briá, a Ruach en Yetzirah y Nefesh en Asia, que nosotros lo que hacemos en Malhut de Yetzirah, ¿sí? Aquí, Yetzirah, tenemos nuestro Nefesh y en Malhut de Yetzirah, o sea, perdón, en Asia tenemos nuestro Nefesh, el cuerpo existe ahí, pero nosotros nos relacionamos con él en Malhut de Yetzirah, ¿vale? Entonces, Malhut de Yetzirah tenemos Nefesh y en el resto del árbol está el Ruach y en Binah, y en algunas veremos que también en Tiferet, empieza la conexión con la Neshama, bueno, en Tiferet y en lo cosmogónico en Binah, lo veremos. Pero lo que quiero decir es que desde nuestro Ruach, el mundo de la formación en el que estamos, mi personalidad, Arancha Tobaruela, me mantiene conectada con mi cuerpo, Neshef, mi nivel de alma inferior, que lo he de cuidar
para que pueda sostener la vibración más sutil de mi ruach, y a su vez mi ruach está conectada con mi neshama, ¿vale? Entonces tengo que refinar mi ruach y tratar de desidentificarme de mi ruach y ponerlo al servicio de mi neshama. Eso lo vamos a ver en Yesod el próximo día. Entonces, en Malhut, nuestros nefesh y nuestros ruach, en el mundo de Yetzirah, viven en lo que llamamos la consciencia Bet, la consciencia de fragmentación, porque Nefesh son esas piezas del puzzle separadas, igual que los Ruach. Entonces, a eso en Cábala le llamamos tener consciencia Bet. La Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, la B, y es el número 2. ¿Sabéis? Os dije el primer día que las letras tienen correspondencias numéricas. Las letras y los números en hebreo se escriben igual. Entonces, Bet es la 2 y representa, por tanto, a la dualidad. Y la Torah empieza por Bereshit Bara, empieza por la B, también por la Bet, ¿vale? Porque es la creación del mundo, es la fragmentación, es donde empieza a crearse la experiencia de la fragmentación, la consciencia Bet. ¿Para qué? Para que podamos interactuar. Y en Haya y Yehidá tenemos ya la consciencia absoluta de unidad, y la Neshama es una interfaz entre esta consciencia de fragmentación, porque aún es unidad, pero está absoluta, aún es fragmentación en el sentido de que aún es individual, pero la Neshama está conectada absolutamente ya con la consciencia de unidad, ¿vale? Entonces, bueno, esto para que empecemos a situar los niveles del alma, que vayamos a hacer un curso de niveles del alma. Y para finalizar, vamos a hablar de algo que a casi todos nos importa mucho en este mundo, o nos genera muchas preocupaciones, que es el dinero, ¿no? Entonces, lo primero que os voy a decir es recomendaros a quienes les interese este tema de la prosperidad, del dinero y la visión cabalística, un libro de Nilton Bonder, le llaman el rabino verde, que se llama La Cábala del Dinero. Me parece maravilloso. Y también tenéis algo más sencillo y divulgativo, pero muy bueno también, La Prosperidad Verdadera, de Yehuda Berg. ¿Okay? Entonces, yo os voy a dar algunas pautas sobre el tema del dinero, porque en Malhut es donde vamos a ver esta relación con el dinero. Y bueno, ya haremos también una masterclass práctica sobre el dinero, pero ahora en el árbol de la vida lo que quiero es que tengáis una primera visión de este tema que sé que pues ocupa a bastantes de nosotros. Bueno, entonces, lo primero que quería decir, el dinero es la máxima representación de esa densidad de la materia de la que hemos estado hablando toda la clase. Hay una dificultad extrema en manejar el dinero, en manejar el deseo de recibir para uno mismo cuando uno tiene dinero, ¿no? Uno es muy fácil criticar de pues cuando la gente amasa y tiene dinero, esto, el dinero y el poder, ya lo veremos, son cosas que cuando uno las tiene, hasta que no la tienes, no te das cuenta de esa visa atractiva que tiene, ¿no? Entonces, bueno, una de las frases que tiene Nilton Bonder que me encanta es: ser rico es un arte que empieza por no olvidar nunca por qué se quería ser rico. Cuando uno quiere dinero, empieza por la parte funcional, si es que es muy natural. ¿Para qué quieres tú el dinero? Para hacer cosas, ¿no? Un propósito, es un medio para un fin. Pero de repente el dinero, cuando no lo tienes, te genera carencia, un absoluto desasosiego. Hay que distinguir carencia de deseo. Carencia es un vacío que te lleva a la frustración, ¿ok? Deseo es ese mismo vacío que te mueve a lo proactivo. Es deseo algo y me muevo para conseguirlo. Carencia, estás en modo absolutamente víctima y reactivo. Es el me falta, el no tengo. ¿Vale? Entonces, si estoy en carencia y en vacío, el CLI no está funcionando.
Si el CLI está en deseo, pues desea dinero y todo el que quieras. O sea, puedes desear ser multimillonario. Deséalo. ¿Para qué? Recuerda, ¿para qué? No olvides nunca para qué lo quieres. Y si lo quieres para ti mismo, estarás en el materialismo, en un desequilibrio de Malhut. Y por lo tanto, eso no va a funcionar. No vas a obtener la felicidad, aunque en algún punto parezca, ¿no?, que en esa capa superficial la tienes, vas a acabar en un vacío interior porque no has conectado el dinero con una función superior. Entonces, ¿quién es rico? Rico es el que obtiene paz interior con su fortuna. Cuando el dinero me genera desasosiego, me genera estrés, me genera ansiedad, solo trabajo para tener dinero, no soy rico, según la Cábala, no soy próspero, ¿sí? Tengo que tener paz interior. Y una de las frases más bonitas, yo creo que está en el libro de los padres, en el Pirkei Avot de hebreo, no estoy segura, pero diría que sí, que es rico el que está conforme con su parte, que eso para nada significa que no desees prosperar. Significa que hay apreciación de lo que tengo hoy y deseo de conseguir más, pero no desde la carencia y desde la frustración, sino yo aprecio y pongo a funcionar lo mío. Y sigo deseando porque sigo queriendo manifestar más, porque si tengo más, lo pondré a funcionar. No porque si tengo más y genero más dinero, tendré más cosas que me harán felices, ¿sí? Entonces, lo primero es estar conforme con tu parte. Significa, aprecia y entiende que lo que sucede ahora es perfecto. La parte que tienes es la que te toca trabajar y ponerla a funcionar. Y a partir de ahí, todo el derecho del mundo, es más, estás llamado a desear más, pero nunca desde la carencia, desde la queja, porque eso no es deseo. Carencia y deseo es distinto. Uno hace funcionar el CLI, el otro atasca el CLI. Entonces hay que ver, aprender a distinguir la carencia del CLI, ¿vale? Lo iremos viendo en la clase que haremos del CLI, etcétera, pero es muy importante. Entonces, otro concepto que me parece importante en relación con el dinero, prosperidad o riqueza es abundancia que no crea escasez. Y esto lo podéis llevar a una parte muy práctica de vuestra vida. Yo puedo tener mucho dinero, pero si ese dinero viene de que estoy trabajando 18 horas al día, viajando constantemente y me está creando escasez de tiempo de calidad con mi familia, escasez de tiempo de calidad con mis amigos, de tiempo de calidad conmigo mismo, de tiempo de ocio, ocio en el sentido no de no hacer nada, sino de un no hacer nada que me conecta conmigo y que me recarga para seguir haciendo cosas, esa riqueza, esa abundancia no lo es bajo el punto de vista de la cábala, porque está generando escasez en otras áreas de tu vida. Lo mismo, si yo genero abundancia en mi negocio, pero estoy generando escasez en la naturaleza porque estoy tomando recursos naturales y que esos recursos naturales no se están reponiendo de alguna manera, estoy generando una falsa riqueza en el mundo porque estoy generando escasez en el mundo, ¿sí? Otra de las frases que me parece maravillosa de Newton Borden, que viene de la Cábala: el tiempo es oro, pero no todo el tiempo del que disponemos ha de convertirse en oro. Ahí viene, señores, nuestra vida es un conjunto de unidades de tiempo. Ver vuestra vida como unidades de tiempo y pensar en qué quiero yo invertir estas unidades de tiempo. Y esto lo vamos a utilizar en todas las sefirot, el concepto de la unidad de tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, porque el tiempo es lo único que tenemos en esta existencia física. Y el donde yo invierto ese tiempo, lo invierto en estar angustiado, en ganar dinero, en trabajarme a mí mismo, en quedarme atascado en un conflicto. ¿En qué invierto mi tiempo? Entonces, el tiempo es oro, el tiempo es lo que tenemos. Entonces, fijar la atención, distribuir mi tiempo en el trabajo, en la atención a cada una de las sefirot del árbol de la vida es fundamental, ¿vale? Entonces, recordemos, el tiempo no hay que hacerlo oro, ya es oro en sí misma. No hay que generar dinero 24 horas al día, ¿vale? Todos esos anuncios de genera dinero mientras estás durmiendo. Hombre, pues si funciona y qué vas a hacer con ese dinero, pero no te estreses esas 23 horas al día para generar dinero, ¿vale? De hecho, dicen que trabajar más de lo necesario es existencia desperdiciada.
¿sí? Imaginaros qué fuerte la frase y cuántos estamos ahí. De ese nivel de trabajo, ¿trabajo para qué? Para tener dinero para cuando sea mayor. Igual te mueres mañana, ¿sabes? Entonces tu existencia tiene que tener sentido hoy. No es una existencia para generar un dinero, para empezar a vivir en un momento determinado. La vida es válida desde el momento en que nacemos. Tampoco podemos ver a los niños como algo de cuando seas mayor. Parece que les digamos que no han empezado a vivir todavía, ¿no? Las unidades de tiempo cuentan desde el minuto uno y es válido desde el minuto uno. No pospongamos la vida por generar dinero, porque eso es un desequilibrio muy fuerte en Malhut y es entender o no entender, perdón, la funcionalidad de la vida material, ¿vale? Luego tenemos muchas más frases que os he puesto aquí del dinero, pero como os digo, como va a haber una masterclass de prosperidad, lo veremos ahí, ¿no? Pero que sepáis que es un deber bajo el punto de vista de la cábala el ser consciente de este poder del dinero y generar riqueza, y no siempre es dinero, generar riqueza, generar nueva información, nuevas posibilidades, nuevos negocios, generar acción. Eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Entonces, uno no es rico porque tiene dinero y lo acumula. Uno es rico y próspero cuando está constantemente creando no solo para sí, sino para el mundo, ¿no? Y hay otra frase que también está relacionada con el estudio: si no hay harina, no hay Torá, y si no hay Torá, no hay harina. Es decir, necesitas prosperidad, cierto nivel de prosperidad para poder dedicar unidades de tiempo a estudiar, es obvio, si no es una irresponsabilidad el no trabajar, el no generar o el no tener cierto dinero, pero eso te ha de permitir Torá, te ha de permitir estudiar. Y estudiar, cada uno tiene su manera de estudiar. Algunos estudiamos libros, clases, formatos, otros meditan, otros abrazan y cuidan la naturaleza. O sea, estudiar o la Torá, recordar que la estamos viendo como todas las leyes, todo lo que hay en el universo. Esto es, si no hay harina, no hay Torá, es si no hay parte de dinero, no hay tiempo de calidad o unidades de tiempo para poder abrazar nuestra conexión con el todo, ¿no? Cada uno desde donde lo haga. Pero si no hay Torá, no hay harina. Si no le dedico espacio a esa conexión con el estudio, con la meditación, con la naturaleza, con mis otros seres humanos a los que abrace y conecte, si no hay ese tipo de Torá, si no hay ese tipo de ley universal de conexión, la riqueza, la harina, no me va a servir para nada, no va a existir, no hay verdadera prosperidad, ¿no? Bueno, os dejo aquí más frases, no me voy a alargar más porque lo vamos a ver en prosperidad, ¿vale? Pero es importante que hay bloqueos en el dinero que tienen que ver con la falta de esfuerzo, desde luego, pero que tienen que ver con el robo, ¿vale? ¿Qué es el robo? Cuando hablamos de robar, no hablamos solo de robar dinero, de estafar, etcétera, sino de estar robando tiempo, de estar robando expectativas. Es decir, esa prosperidad, ese florecimiento en la materia puede ser que a veces esté colapsado en Malhut porque en otro lado, en Hot, que es donde vemos la honestidad y el robo, lo hablaremos, esté robando, no esté siendo honesto en otras áreas de mi vida y esa falta de honestidad en Hot y ese robo, esa estafa que veremos en Hot va a robarme capacidad de materializar en Malhut. También la palabra, la crítica, vamos a ver que nos roba la posibilidad de materializar en Malhut. Quiero acabar, tenéis algunas cositas más, pero ya me estoy alargando mucho. Quiero acabar con un cuentecito, una historia que cuenta Nilton Bonder y me encanta, que es un señor que era muy pobre y un día encuentra una joya y con esa joya coge un barco para irse a Inglaterra y ese barco lo va a pagar con la joya y una noche la joya se le cae al mar y la pierde y el señor se queda muy preocupado porque piensa que le van a echar por la borda, que cómo va
poder pagar el pasaje. Y entonces decide disimular, no dice nada y se pone a trabajar en todo y ayudar todo el día en el barco y a ser la persona más humilde y servicial del barco, de forma que traba una amistad con el capitán del barco, que le coge mucho aprecio durante todos los meses de travesía y se acaban haciendo amigos, ¿no? Y el señor sigue preocupado porque ha perdido la joya y sabe que no le va a poder pagar, pero al menos se siente que se está ganando el pasaje con toda esa ayuda. Bueno, pues resulta que a pocos días de llegar a Inglaterra hay una tormenta y dentro de la tormenta y de ese naufragio el capitán del barco fallece. Y cuando nuestro amigo, el que ha perdido la joya, llega a tierra, eh, descubre que el capitán del barco ha hecho un testamento, que se salva con él, en el que le deja en herencia unas tierras que el capitán del barco había adquirido en Inglaterra. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos explica Nilton Bonder? Que a veces nos aferramos a algo que nos parece una joya, que nos parece nuestra joya y la perdemos, pero es que eso no era lo que estaba destinado para nosotros. De hecho, el cuento, me he dejado la coletilla, en algún punto la persona esta que tenía la joya descubre que la joya que perdió era falsa, era una imitación, ¿no? Era un cristal solo. Con lo cual, lo que nos viene a explicar es, a veces estamos tratando de controlar tanto lo que tenemos en Malhut, que cuando lo perdemos nos genera, cuando lo perdemos o cuando no lo obtenemos nos genera desasosiego, de que nos dices, tranquilo, todo es perfecto, tú trabájatelo, porque lo que es de verdad para ti se va a manifestar, ¿vale? Lo que tú piensas que es una joya y quieres acumular, no es, o quizá no es, o quizás sí es, pero suéltalo y no tengas miedo, ¿no? Sigue trabajando, aprecia lo que tienes y llega lo que tiene que ser para ti. Y os dejo con una propuesta de ejercicios para que podáis trabajar durante esta semana o cuando queráis. Malhut. Os dejo aquí unas preguntas de reflexión. Por favor, no las toméis literales estas preguntas de reflexión. Coger toda la lección y de lo que os surja, haceros todas las preguntas que podáis de introspección. Estos son solo algunas ideas para empezar a tirar del hilo, pero las preguntas importantes son las que os surjan a vosotros, la jojma, la pregunta, lo que intuitivamente te salga que te tienes que preguntar. Yo os recomendaría coger un cuaderno y empezar a trabajar porque en cada sefirat vamos a hacer trabajo de fondo, aquellos que queráis, ¿no? ¿Qué nivel de apego tengo con la materia? ¿Me genera ansiedad? ¿Tengo conectada mi profesión con el propósito? ¿Cómo percibís el cuerpo? Etcétera. Y luego veis, en marrón os he dejado aquí la propuesta de que hagáis la lista de deseos y en una segunda columna indiquéis el anhelo o energía que en verdad estáis buscando y que hagáis una tercera columna que antes no os la he explicado, que es que pongáis ahí todas las creencias limitantes por las que consideráis que no tenéis hecho realidad ese deseo. Por ejemplo, la casa, ¿no? Quiero una casa preciosa, gigante. ¿Para qué la quiero? Para, yo qué sé, tener un espacio donde pueda estar en paz, en armonía, crear un hogar con mucho amor, bla, bla, bla. Tercera columna, ¿por qué no la tengo? Porque no tengo dinero. Porque no tengo familia, porque están muy caras, porque es imposible, porque la que me gusta ya la vendieron. Me da igual, todos los motivos por las que no tenéis. Esa tercera columna la trabajaremos cuando lleguemos a Binah, pero quiero que la aprovechéis y la hagáis ahora. Y luego os doy unas herramientas de anclaje, que son unas prácticas de respiración y unas prácticas de meditación para quien quiera hacerlo. Algunos igual la tenéis todavía más trabajado para poder trabajar la disciplina, el discernimiento, el aquí y el ahora. Y nada más, os dejo con la clase de Malhut. Espero que os haya eh, sido útil y que sobre todo sigáis perforando la clase hasta sacarle el máximo provecho, la máxima funcionalidad, y eso depende de vosotros. Muchas gracias a todos. ¡Sí!